Bueno, buenos días para todos. Como ustedes ya saben, hemos iniciado en esta asignatura el trabajo grupal, en el cual cada grupo tiene que realizar el análisis de un establecimiento rural, aplicando lo que es la teoría general de sistemas, y ese análisis lo tienen que plasmar en un documento escrito que se va a presentar a final de la asignatura y se va a ir presentando parcialmente en de las diferentes instancias que nos quedan para llegar al final del cursado. Y también ese análisis va a tener que ser plasmado no solo en forma escrita, sino también en forma oral. Es por eso que el objetivo de esta clase es brindarles a ustedes las pautas y los contenidos mínimos que tiene que tener ese informe final que tiene que presentar en esta asignatura. Primero quisiera empezar a remarcar la importancia que tiene el aprender a comunicarse bien, en hacerse entender con la persona que lo está escuchando, en este caso, y en el caso del texto, de un texto, hacerse entender con la persona que lo está leyendo. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta que hay ciertas herramientas para que se entienda perfectamente bien el mensaje que queremos emitir, ¿no es cierto? Porque para que no haya lugar a dudas de el significado de lo que queremos decir. Fíjense en que parece algo sencillo, pero estos errores en comunicación suceden a diario, no solamente en los trabajos que pueden escribir los estudiantes en cualquier nivel del sistema educativo, sino también en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Que generan confusión y algunas veces mala interpretación de la información. Bueno, ¿qué escriben los estudiantes en la universidad? Ustedes seguramente a lo largo de la carrera han escrito diferentes tipos de textos académicos relacionados, por ejemplo, a respuestas a preguntas de un examen, a un informe de laboratorio, a informes de campo, resúmenes que tuvieron que hacer de apuntes, a informes técnicos. Próximamente van a tener que escribir lo que es el proyecto del trabajo final de grado. Podrían llegar a presentar algún informe de una beca de investigación o algún trabajo en un congreso. Y el trabajo quizás más complejo que les va a tocar escribir es el trabajo final de grado. Los textos académicos tienen características particulares. Por ejemplo, los textos académicos tienen un determinado marco institucional y ese marco institucional va a condicionar o va a dirigir o va a contextualizar el tema, el tema eje del documento, y también va a condicionar las relaciones sociales entre la persona que escribe y el lector, ¿no es cierto? Determinando el tono del texto y el tipo de texto. Bien, los textos académicos tienen un determinado formato, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tamaño de hoja, el tipo y tamaño de la letra, los márgenes, los interlineados, la alineación, la sangría. En nuestro caso, para esta asignatura, el formato ya está preestablecido. Ustedes lo tienen desarrollado en la guía que le hemos dejado, y ese formato coincide con el formato que se usa para escribir el trabajo final de grado o el proyecto del trabajo final de grado. Bien, los textos académicos pueden tener una estructura que va a ser propia del género. Por ejemplo, carátula, índice, resumen, introducción, desarrollo, conclusión. Y también tienen determinada textualidad que hace a la calidad del texto. Esto quiere decir, por ejemplo, el modo del escrito. Por ejemplo,
los textos académicos son textos que son objetivos, que son precisos, que se escriben de manera impersonal, en voz activa y en tiempo pasado. Y también la calidad del texto va a estar influenciada por la coherencia y la cohesión del texto, que ya vamos a ver de qué se trata, por la redacción, fundamentalmente orientado a lo que es el uso correcto de los signos de puntuación y el vocabulario técnico, y la ortografía. Entonces, el modo del escrito va a ser el estilo impersonal. Y eso quiere decir de que el autor debe escribir en tercera persona. Y esto es importante resaltarlo porque no se debe escribir igual que como se habla, ¿no es cierto? Por ejemplo, hice una entrevista o hicimos una entrevista. El inicio de esa oración es muy común cuando nos expresamos verbalmente con otras personas, de manera coloquial. Sin embargo, no sería correcto para lo que sería un texto de tipo académico. Sería correcto usar la forma impersonal. Por ejemplo, se hizo una entrevista y de ella se concluye que, o se realizó una entrevista y de ella se concluye y se sigue la oración. Otro ejemplo podría ser: evaluamos las condiciones climáticas, edafológicas y socioeconómicas de la región. Evaluamos no está en forma impersonal porque ahí el autor se incluye dentro del hecho, por lo tanto no sería correcto. Sí sería correcto: se evaluaron las condiciones climáticas, edafológicas y socioeconómicas de la región. Presten atención que en la forma impersonal se agrega el se al verbo. Se evaluaron, se analizaron, se muestrearon. Esa sería la forma impersonal del texto. También el texto debería tener la voz activa, y esto ya es un poquito más difícil quizás de comprender, pero una voz activa quiere decir que se destaca el sujeto de la oración como el que realiza la acción, como que es el quien realiza el verbo. Por ejemplo, el profesor explicó las instrucciones. Pedro comió las peras. Eso sería ejemplos de voz activas. Para que ustedes puedan identificar la diferencia con la voz pasiva, en donde se invierte el sentido de la oración y por lo tanto se invierte la importancia, en estos ejemplos quedaría: las instrucciones fueron explicadas por el profesor. Las peras fueron comidas por Pedro. En este caso, la importancia ya no lo tiene el sujeto, sino el objeto. La importancia la tienen las instrucciones en la primera oración y las peras en la segunda oración. También los textos académicos tienen que tener objetividad. Y eso quiere decir que el autor no puede expresar ningún tipo de prejuicio o intereses personales en el texto. Tiene que tomar a los hechos y a los conceptos que está analizando como objetos. Y por lo tanto, debe describir esos hechos y conceptos de una manera científica o con un respaldo teórico, ¿no es cierto? Por eso es muy importante tener siempre presente las referencias bibliográficas. Y la objetividad también le da al texto la validez y la veracidad, ¿no es cierto? Además, se tiene que escribir en tiempo pasado. Podría ser un ejemplo de que se tiene que escribir en tiempo futuro, sería en el caso del proyecto del trabajo final de grado, donde ustedes sí tienen que poner en el verbo en futuro, porque es algo que van a realizar. Pero en este caso, como es un informe de algo que ya hicieron y que ya analizaron, se escribe en tiempo pasado. Dijimos entonces que la calidad del texto tenía que ver con la coherencia. Y la coherencia quiere decir
el orden lógico que tiene la presentación de la información en el texto y que lleva al lector a comprender el texto tal como es, ¿no es cierto? Quiere decir de que cada cosa que está escrita tiene que tener un orden lógico, ya sea un orden lógico temporal, ¿no es cierto? Por ejemplo, tiene que ustedes poner lo que sucedió primero, lo que sucedió después, y así. Tienen que tener un orden lógico de situación. Por ejemplo, se analiza de la situación de mayor escala, por ejemplo, el análisis regional, de ahí el análisis predial y de ahí el análisis particular de un lote o de una técnica de manejo, por ejemplo. Pero tiene que tener un cierto orden lógico. Existen dos tipos de coherencia, la coherencia global y la coherencia interna. La coherencia global es aquella que permite que el texto, por más que esté conformado por distintas partes, sea un todo y que responda a un determinado objetivo o un eje temático. De tal manera que el lector, una vez que termina de leer todo el documento, sabe exactamente de qué se trataba el texto. Si el lector, una vez que terminó de leer el documento, no tiene claro cuál era el tema principal del trabajo o el eje temático del trabajo, quiere decir que ese trabajo no era coherente. Mientras que la coherencia interna tiene que ver con la manera, tiene que ver con la coherencia de cada oración y la coherencia de un párrafo con el otro. Quiere decir que, por ejemplo, no tiene que haber oraciones o párrafos contradictorios. No puedo decir una cosa en una oración y contradecirla en la oración siguiente o en el párrafo siguiente. Hay que evitar repetir las mismas ideas, salvo que sea necesario, digamos, la repetición. Y también las ideas se deben presentar con un orden lógico, que es lo que habíamos dicho anteriormente. También, para que haya coherencia, un texto tiene que tener cohesión. Y la cohesión es la conexión que existe entre las ideas o las frases de un texto. O sea, la conexión que hay entre una oración y otra, o la conexión que hay entre un párrafo y otro. Para que un texto tenga cohesión, se pueden aplicar diferentes mecanismos o elementos de cohesión. Por ejemplo, el uso de sinónimos para para nombrar un mismo fenómeno, proceso o palabra. Por ejemplo, si se quiere hacer alusión o mención de un sismo, se puede decir el sismo, el temblor, el movimiento tectónico, ¿no? O sea, buscar sinónimos para no tener que repetir tantas veces las mismas palabras. También se puede optar por el uso de los pronombres, este, esta, las, los, aquellas, que también ayudan a unir distintas oraciones o distintos párrafos. Y también existen lo que son los conectores textuales. Y existen diferentes tipos de conectores, por ejemplo, los conectores temporales, ¿no? Que son palabras que orientan al lector en cuanto al orden cronológico en que suceden las cosas. Por ejemplo, después, luego, previamente, posteriormente, al mismo tiempo, inicialmente. ¿No? También existen conectores de oposición, ¿no es cierto?, que le dan una idea al lector de que una frase se contrapone con la otra. Por ejemplo, pero, sin embargo, en cambio, no obstante. También existen conectores causales, ¿no es cierto?, que dan una idea de que una cosa se produce por la otra. Por ejemplo, porque, puesto que, debido a. Existen los conectores consecutivos, que son palabras
que dan idea de que una cosa se produjo como consecuencia de otra. Es medio parecido a los conectores de causalidad. En este caso, un ejemplo sería en consecuencia, de modo que, por eso, por lo tanto. Después están los conectores aditivos, que se usan cuando se quiere agregar información. Los más comunes son y, además, sumado a esto, también, igualmente. Existen conectores de repetición, es cuando el autor necesita hacer hincapié sobre algo que ya dijo o decirlo de otro modo. Por ejemplo, es decir, en otras palabras, por ejemplo. Entonces, la calidad del texto necesita de la coherencia y de la cohesión, y ambas características son dependientes de la otra. No puede haber un texto coherente sin cohesión, y no puede haber cohesión si un texto no es coherente. También es importante para la calidad del texto el uso de los signos de puntuación, el correcto uso de los signos de puntuación. Y para lograr esto, en un principio hay que tener bien claro lo que se quiere decir en cada oración y en cada párrafo. Esto va a ayudar a que se formulen oraciones y párrafos no muy extensos, y también al uso correcto de las comas y de los puntos. La ortografía también es otro factor que influye mucho en la calidad de un texto. Actualmente ustedes tienen a disposición diferentes correctores de ortografía que lo pueden usar en cualquier procesador de texto, de una computadora, en internet o en los mismos teléfonos celulares. Hay correctores ortográficos, y fundamentalmente en los textos que ustedes escriben, donde se da la mayor cantidad de falta de ortografía es en el caso del uso de las mayúsculas para nombrar los sustantivos propios, digamos el nombre de la provincia, de la ciudad, del establecimiento, de la región, y el uso de los acentos. Como ven, es algo dificultoso lograr organizar un texto o lo que se quiere decir en un texto. Y para ayudarlos en ese proceso, que realmente uno lo aprende con la práctica, lo aprende escribiendo, no hay otra manera de aprenderlo, pero sí hay unas ciertas etapas que si se cumplen ayudan mucho a lograr un buen texto. La primera etapa de la escritura, o para la escritura de un texto, es generar un plan. Esto quiere decir que ustedes antes de escribir deberían organizarse en un esquema o listar, hacer una lista de las ideas que quieren poner en cada parte del documento. Pueden hacer dibujos, lo que sea que resuma un plan de lo que quieren decir. Por ejemplo, en la introducción, bueno, ustedes ponen acá, tengo que poner alguna característica de la región, tengo que poner el nombre del establecimiento, el nombre del productor, la cantidad de hectáreas, la actividad principal que se realiza en el campo. Entonces van ordenando la información, ¿no es cierto?, que ustedes quieren escribir. Y después que ya tienen ese plan, sí pasan a la escritura propiamente dicha, o sea, a generar el borrador del texto. Una vez que tienen completo ese borrador, pasan a la tercera etapa, que también es muy importante, que es la revisión, y que implica leer todo el texto y analizar. A partir de esa revisión puede surgir que reelaborar el plan que habían hecho, ese esquema que ustedes se habían elaborado, quizá lo tengan que cambiar porque no les convenció cómo quedaba, o solo
a partir de la revisión se dan cuenta de que tienen que cambiar alguna oración, o que tienen que poner algún conector, o corregir algún error ortográfico. Entonces, siguiendo estas 3 etapas, los va a ayudar mucho a poder elaborar un texto coherente. Estas 3 etapas es fundamental para escribir cualquier cosa, pero es fundamental que la apliquen en esta asignatura que se hace a partir de un trabajo grupal. Lo que suele suceder es que cada grupo se divide las actividades entre sus integrantes. Entonces un integrante, por ejemplo, se encarga de escribir la introducción, el otro integrante en una parte del desarrollo, el otro integrante las conclusiones y así. Pero sí o sí, eso se puede hacer, pero sí o sí tiene que haber una persona que lea, o todo el grupo, todas las personas del grupo, o una que lea de principio a fin el documento para que pueda analizar esto que decíamos de la coherencia, la cohesión y la calidad del texto. Entonces, para resumir, algunos consejos importantes que deberían tener en cuenta. No tienen que dejar la escritura para último momento, porque el hecho de escribir necesita mucho tiempo. Para algunos que tienen más aceitada esa habilidad, lo pueden hacer más rápido. Para otros necesitan un poco más de tiempo, pero en cualquiera de los dos casos necesitan tiempo para releer y corregir todo el documento de principio a fin. Bien, otra recomendación es que tengan siempre anotado y organizado las fuentes bibliográficas que utilizaron para hacer el documento, porque lo que suele suceder es que escriben y al último, cuando tienen que poner las citas bibliográficas, no se acuerdan de dónde lo sacaron. Entonces eso genera desorden y bueno, la recomendación es que se organicen desde el principio anotando las citas bibliográficas en el lugar que tienen que ir. Otro consejo es que antes de escribir planifiquen lo que van a poner en cada parte, o sea, hagan el plan de la escritura, que a partir de ese plan, que separen las ideas en partes. Eso los va a ayudar a realizar oraciones cortas y a no explayarse demasiado en un tema que quizás no sea relevante. Y a no olvidarse de poner cosas que realmente eran necesarias que estuvieran en el texto. Otra recomendación es que usen el corrector ortográfico que tengan disponible, y que una vez que cumplan con todo esto, que socialicen el texto con otro compañero o con un adulto para que lo lea, o con otra persona, puede ser un familiar o un docente, para que lo lea, porque una tercera persona quizás se dé cuenta de algún error o algo que no está bien, que ustedes lo pasaron por alto. Bueno, particularmente en nuestro caso, ustedes lo que tienen que desarrollar es un informe técnico. Un informe técnico es un texto académico que es de carácter científico-técnico, o sea, que todo lo que ustedes van a expresar en ese documento tiene que tener una base científica o científico-técnica o una base conceptual. En ese texto ustedes van a usar un discurso de tipo descriptivo y explicativo, que ya vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro. El objetivo del informe técnico es comunicar acciones realizadas o describir algún hecho, fenómeno o proceso, analizar o interpretar la información de ese proceso, siempre con una base de conocimientos teóricos, y a partir de ello generar propuestas, sugerencias, mejoras o nuevas ideas, ¿cierto?
El informe técnico tiene una estructura predefinida, ¿no es cierto?, que va a ayudar al lector a hacerse de la información de una manera ordenada, sintética y objetiva. Y este informe técnico siempre tiene un determinado destinatario, ¿no es cierto?, quien lo solicita, que puede ser, como en este caso, los docentes, puede ser un productor o un grupo de productores, puede ser una institución o un superior o otro colega. La estructura del informe técnico básica es una carátula de presentación, un índice, la introducción, el desarrollo, las conclusiones, la bibliografía consultada y puede o no estar los anexos, como también puede o no estar un resumen que va al inicio. La carátula, bueno, en la carátula ustedes tienen que poner la institución, en el caso nuestro, bueno, la universidad, la facultad, el nombre de la asignatura, el título del trabajo, el año, los integrantes o los autores y el docente guía, en este caso para el nodo 3. Después va el índice, donde ustedes van a listar los títulos principales y los subtítulos, y la página en la que se va a encontrar cada uno. Y luego viene la introducción. La introducción de un informe técnico es como si fuera la vidriera de un negocio. Entonces, en la introducción, el lector es como que tiene un primer pantallazo de lo que se va a encontrar con el trabajo. Y básicamente la introducción, el objetivo de la introducción es situar al lector en el tema de estudio, en los objetivos, en los contenidos del informe, ¿no es cierto?, y el marco conceptual, que ahí pueden agregar, por ejemplo, las bases metodológicas, ¿no? El marco conceptual hace referencia a aquel conjunto de principios o de conocimientos sobre los cuales se basa o le dan sustento teórico a lo que ustedes van a informar en el documento. Luego viene el desarrollo. En el desarrollo, en este caso para esta asignatura, ustedes en una primera instancia van a presentar lo que es el suprasistema, ¿no es cierto? Y para el suprasistema van a organizar la información en una memoria descriptiva, en una memoria explicativa, y luego, por último, van a agregar un esquema conceptual. En la memoria descriptiva, ustedes tienen que describir, bueno, los componentes de ese suprasistema que está influenciando al sistema productivo. Van a explicitar cuáles son los límites temporales y espaciales, ¿no es cierto? Y en la memoria explicativa, ustedes van a explicar la funcionalidad del sistema productivo con su entorno. Entonces tienen que explicar cuál es la conexión que hay entre el sistema productivo y cada uno de los componentes del suprasistema. Por ejemplo, las entradas, las salidas, los flujos y las interacciones con el medio. Y a eso van a anexar, en forma de resumen, el esquema conceptual. Luego viene el análisis del agrosistema, que al igual que en el suprasistema van a tener que generar una memoria descriptiva, una memoria explicativa y un esquema conceptual. En el agrosistema, en la memoria descriptiva, ustedes van a tener que describir los límites del sistema, van a tener que describir los subsistemas que compone a ese sistema productivo, y los componentes que integran cada subsistema o agroecosistema. Y luego en la memoria explicativa, ustedes tienen que explicar
cómo funciona o cómo se relaciona cada uno de los sistemas entre sí y los componentes que conforman cada subsistema o agroecosistema. Y entonces ahí tienen que analizar los flujos, las interacciones que hay entre esos componentes. Y luego anexan el esquema conceptual del agrosistema. Fíjense que tienen que tener mucho cuidado, mucho ojo en diferenciar lo que es la descripción, un texto descriptivo y un texto explicativo. Acá les voy a presentar unos ejemplos. Si quisiéramos hacer un texto descriptivo de esta imagen, vamos a tener que contar, por ejemplo, que se trata de un cultivo que es de una especie dicotiledónea, que se encuentra en un estado vegetativo en el cual tiene desarrollada 4 hojas, por ejemplo, que las condiciones climáticas son tal y tal, ¿no es cierto? Que el desarrollo radicular llega hasta por ejemplo, los 15, 20 centímetros, y así vamos describiendo lo que vemos, vamos escribiendo el fenómeno, el proceso o lo que sea. Mientras que cuando vamos a hacer un texto explicativo, ya tenemos que dar respuesta de lo que sería relaciones de causa-efecto, ¿no es cierto? Y explicar los procesos que se están produciendo. Por ejemplo, en este caso sería, las raíces absorben el agua y los minerales del suelo. Esta agua luego es liberada a la atmósfera mediante la transpiración. Esos nutrientes, junto con la energía solar a través de la clorofila, generan el proceso de fotosíntesis, a partir del cual se obtienen los fotoasimilados que la planta utiliza para su crecimiento. En ese proceso se libera el dióxido de carbono. En ese proceso, perdón, se absorbe dióxido de carbono y se libera oxígeno. Por ejemplo, eso sería una manera de explicar algo que se puede llegar a observar en esta imagen. Un ejemplo tomado de un trabajo de años anteriores, un ejemplo de un texto descriptivo, podría ser este, del control cultural. Por ejemplo, en el lote 5 se efectuó la siembra el día 20 de octubre de 2011 con un material híbrido de Adesur, respetando un modelo de siembra de 52 centímetros entre hileras, con una densidad aproximada de 80.000 plantas por hectárea. Conjuntamente con la siembra se realizó una fertilización con urea granulada en una cantidad de 60 kilogramos por hectárea, y así sigue describiendo cómo es el control cultural. Mientras que un ejemplo de texto explicativo sería, si se compara cómo afectan los distintos cultivos de la rotación a la materia orgánica del suelo, se observa que el maíz tiende a estabilizar la materia orgánica, es decir, la materia orgánica al final de cada año se iguala con la inicial de ese mismo año. Sin embargo, en el caso de la soja y del sorgo forrajero para silo, se observa una tendencia de disminución de la materia orgánica. Este comportamiento está asociado al aporte de residuos que realizan los cultivos, lo cual también guarda relación con las condiciones ambientales, ya que si las mismas favorecen el desarrollo del cultivo, la materia orgánica se desarrolla proporcionalmente, ya que se incrementa la proporción de material humificable, por lo que a mayores rendimientos e igual índice de cosecha se produce un aumento proporcional de los residuos vegetales que quedan en el lote y que contribuyen a la materia orgánica del suelo. Bueno, este podría ser un ejemplo de un texto explicativo. A continuación, ustedes van a tener que incluir lo que es un análisis integral del sistema productivo, que lo vamos a empezar a implementar a partir de este año. Ese análisis básicamente es un análisis de la sustentabilidad del sistema, y para ello se va a utilizar la metodología MESMI.
que va a ser explicada en una clase posterior. Este tipo de análisis les va a permitir tener una visión global del sistema, ¿no es cierto?, incluyendo distintas áreas temáticas, por ejemplo, incluyendo el área económica, el área ambiental, el área productiva, el área social. También esta metodología les va a permitir identificar cuáles son los puntos críticos del sistema y les permite comparar entre diferentes sistemas. El hecho de poder identificar esos puntos críticos va a permitir también que ustedes puedan generar propuestas de mejora del sistema. Pero recuerden que esas propuestas deben estar justificadas y desarrolladas técnicamente. Por último, el cuerpo del trabajo lleva las conclusiones. Recuerden que las conclusiones es una de las partes que es de mayor interés para un trabajo, ¿no es cierto? Ojo que tienen que diferenciar que las conclusiones no es hacer un resumen de todo lo que se hizo, sino que en las conclusiones lo que se hace es analizar cuáles fueron los principales resultados que se obtuvieron, ¿no es cierto? O reflexionar sobre esos resultados, analizando, bueno, cuál fue el origen del problema, en el caso que lo hubiera, y cuáles podrían ser las posibles soluciones. En el caso de las conclusiones, ustedes deberían incluir cuáles consideran que son las principales recomendaciones que le darían al productor para, en este caso particular, ¿no?, en este establecimiento. Bueno, y después, al finalizar el trabajo, lo que va es el apartado de la bibliografía. Pero acá tienen que tener cuidado porque la bibliografía consta de dos partes. Una son las citas bibliográficas que van en el texto y otra es el apartado de la bibliografía que va al final del trabajo. Este es un ejemplo de una cita bibliográfica que va en el texto, en el cuerpo del trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los suelos están desarrollados sobre material loésico de textura franco-arenosa fina. Estos suelos no presentan vinculación con la napa freática en las zonas de lomas y media loma, pero sí en algunas zonas deprimidas, pudiendo incluso aparecer pequeños cursos de agua transitorios generados por surgentes cuando sube nivel freático. Entre paréntesis, Agencia Córdoba Ambiente 2006. Eso que está entre paréntesis es la cita bibliográfica. En este caso, bueno, es un material que fue realizado por la Agencia de Córdoba Ambiente, pero también podría haber sido un libro en el cual ustedes podrían poner, por ejemplo, en la que se debe poner el apellido del autor o de los autores, por ejemplo, Cisnero y Cholaki 2006, y en el caso que sean más de un autor, ponen Cisnero et al 2006, entre paréntesis. Luego, en el apartado de la bibliografía, estaría la cita desarrollada con toda la información que debe tener una cita bibliográfica. Otra cosa que les quería recordar es cuando ustedes agregan en el informe tablas, gráficos o figuras. En el caso de las tablas, como está este ejemplo, tienen que anexar la tabla y arriba de la tabla va el número de tabla según el orden en el que aparecen en el texto y el título de la tabla. En el caso que sea necesario, pueden incorporar la cita bibliográfica de donde sacaron esa información. Pero también es muy importante que las tablas, los gráficos y la figura deben estar referenciadas en el texto. Por ejemplo, antes de la tabla tienen que incluir un texto en donde diga, por ejemplo, los suelos predominantes de la región en estudio se detallan en la tabla 1. Y luego viene la tabla 1. Otra manera de referenciar la tabla es, por ejemplo, los suelos predominantes de la región en estudio, entre paréntesis, tabla 1, se caracterizan por y continúan con la oración. En el caso de las figuras, que son los gráficos y las imágenes,
También se tienen que referenciar en el texto antes de que aparezca la imagen o la tabla o el gráfico. Y a diferencia de las tablas, en las imágenes o en las figuras, el número de la figura y el título va debajo de la figura. Bueno, luego en el apartado de bibliografía, ustedes hacen un listado de todos los textos que utilizaron para escribir el documento. Ahí tienen que incluir si utilizaron revistas científicas, libros, tesis o algún documento de internet o algún sitio web. Tienen que incluir todo ahí en la bibliografía. La forma de listar la bibliografía tiene un orden determinado. Por ejemplo, se pone al principio el apellido del autor, seguido por las iniciales del nombre, el año y el título del trabajo, la edición, la editorial, el lugar, el volumen, en caso que lo tenga, y las páginas. Esa lista de todos los materiales bibliográficos que ustedes utilizado deben estar ordenadas por orden alfabético según el apellido del autor, y en el caso que sea el mismo autor o del mismo apellido, tienen que estar organizados por orden cronológico. La forma de citar la bibliografía en este trabajo que le vamos a solicitar en el nodo es la misma que la de los trabajos final de grado. Ustedes van a tener los ejemplos de cómo citar cada material, está en la guía de que le hemos dejado del nodo y también están en las pautas para elaborar el informe final de grado. Y ahí les va a decir, si se trata de una revista científica, cómo tienen que escribir la cita bibliográfica, en el caso de que sea libro, en el caso de que sea un autor o varios autores. Eso lo tienen todo en la guía. Por último, un informe técnico puede o no incluir los anexos. En el caso que los incluyan, los anexos es información que va a complementar lo que dice el documento, pero es independiente de la información del documento. O sea, el lector puede leer el documento, el informe técnico y entender perfectamente todo sin necesidad de leer los anexos. Los anexos es por si el lector le interesa ampliar alguna información, entonces puede acceder a esa información. El anexo va después de la bibliografía y ahí se pueden incluir, por ejemplo, fotografías, mapas, tablas de datos, salidas de algún procesamiento estadístico, bueno, etc. Por último, les quería decir de que cuando nosotros evaluamos los trabajos que ustedes presentan en el nodo, nosotros calificamos esto que les he contado respecto a la estructura del informe técnico, o sea, si incluyen una introducción, un desarrollo, la conclusión, la bibliografía, y también evaluamos la calidad del escrito, o sea, si tiene coherencia, si tienen errores ortográficos, si usaron bien la puntuación, si usaron el vocabulario técnico. Todo eso se evalúa y va a influir en la nota final. Bueno, espero que este resumen que hemos hecho de cómo escribir el informe técnico les sea de utilidad, y cualquier cosa o duda que les quede, pueden usar el foro de la página virtual de Evelia o contactarse por mail con su docente tutor o con cualquier docente de la asignatura. Después van a tener también a disposición lo que serían las pautas para elaborar lo que son las presentaciones orales. Bueno, yo ya he terminado, espero que estén muy bien. Chao.